En línea, en audio en la 93.5, en audio en otrosámbitos.com.ar y audio y video en c3m.com.ar. ¿Cómo te va, Roy? ¿Cómo andas vos? Hola Gustavo, Muy ¿cómo bien, estás? muy bien. En línea tenemos a Roy López Molina, concejal de la ciudad, que hace un ratito nomás estuviste en una reunión en el Consejo Municipal por la firma de un convenio de incorporación de formas en la Comisión de Control en el Observatorio de Víctimas, ¿no es cierto? Sí, firmamos un convenio con el Observatorio de Víctimas para incorporar formalmente a la Comisión de Control, al Consejo Municipal, a ese ámbito de discusión, de seguimiento, de monitoreo eh, sobre las situaciones que atraviesan las víctimas de inseguridad. El Estado tiene un rol primero, que es evitar el delito. Ahora, cuando el delito ocurre, lo peor que podemos hacer es dejar solo a la víctima y que muchas veces se produzca lo que se conoce con el nombre de revictimización, o sea, la víctima es víctima del delito y después de un proceso penal duro, frío, que no la tiene Sí. como un actor protagónico. Así que en eso es fundamental poner el ojo porque lamentablemente en Rosario el conjunto de personas que forman parte del colectivo de víctimas cada vez es mayor. Cualquiera de nosotros ha sido víctima de algún delito o conoce a alguien que ha sido víctima de un delito. Y en eso sí creo que la municipalidad, el gobierno local tiene mucho para decir, porque no solamente hay que buscar reparar el daño material cuando se pueda, sino también acompañar e intentar reparar el daño psicológico que deja el delito. Nadie que ha tenido la oportunidad, lamentablemente, de sufrir un hecho de inseguridad, me ha pasado a mí hace algunos años, se olvida de ese momento. Y si estuvo atravesado además con la violencia física, y eso deja una marca. Entonces, el acompañamiento psicológico, el acompañamiento emocional, tiene que ser también una tarea del Estado, donde ya no es solamente el gobierno provincial. La municipalidad tiene mucho para decir, por eso, con esta firma de un convenio para incorporarnos al observatorio que preside el diputado provincial Oscar Martínez, queremos dar esa discusión. Tenemos que evitar el delito, pero Sí. cuando el delito ocurre en una ciudad como Rosario, no podemos dejar solo a la víctima. Siempre tenemos que estar del lado de hoy un eslabón muy débil en esa cadena, como es quien sufrió un hecho de violencia o de inseguridad. Con un agravante que también lo hablábamos con el diputado que está que viene Cachi Martínez, que viene impulsando esto. Eh, si vos sos el delincuente, no Roy, el delincuente goza con el defensor oficial. La víctima tiene que pagar a su abogado, tiene que ir a pagar sellado, tiene que pagar absolutamente todo para lograr restituir algo, si lo consigue. Es decir, es increíble, ¿no? Uno goza con el costo pago por el gobierno, por el Estado, y el otro, la víctima, se tiene que pagar todo. Sí, totalmente. Y eso no creo que sea solamente una realidad de Santa Fe, una realidad de Rosario. Lamentablemente, en los últimos 20 años, a la par que creció la inseguridad, creció un discurso muy justificador de quienes cometen delitos. Sí. Y no quiero caer en la posición tonta del garantismo, el no garantismo, No, Zaffaroni. claro. Digo, la realidad indica que muy probablemente el crecimiento de la inseguridad también encuentra su causa en un discurso justificador de la inseguridad. Y de hecho, y vos ahí tocabas una punta que es para un debate entero, la estructuración de la defensa pública en Santa Fe fue mal encarada. Tiene tanta o más estructura la defensa pública en Santa Fe que el Ministerio Público de la Acusación, o sea, Sí, los fiscales, los que tienen que perseguir el delito. claro. Entonces digo, el derecho de defensa en juicio, yo no lo cuestiono, está garantizado por No, la sí, sí, sí. Constitución. Y cualquiera
que se encuentre en esa posición tiene derecho, porque tampoco sabemos en algunos casos si efectivamente es culpable, de que alguien lo defienda. Y si no tiene con qué costearlo, aparece la defensa pública. Ahora, hay una disparidad enorme entre esa estructura orgánica y la del Ministerio Público de la acusación. Por eso también la poca o la baja capacidad muchas veces de dilucidar o dar con los autores de un delito. Entonces me parece que en eso cae la víctima, porque la víctima, en hechos que la tienen como parte, aún no busca, porque nadie busca estar en el lugar de víctima, pero la realidad te pone en ese lugar, muchas veces sufre las consecuencias de ese proceso. Un ejemplo, que lo conversábamos recién con el diputado Martínez. Cuando el imputado y el investigado en un delito es un menor, que hay un montón de casos en la ciudad, la víctima directamente no forma parte de ese proceso penal o de ese proceso de investigación. Claro. Entonces, creo que a la par de pensar cómo evitamos el delito, cómo fortalecemos la presencia policial, cómo mejoramos la justicia, la víctima no puede ser un convidado de piedra. Tiene que ser parte protagónica, con herramientas muy concretas, para formar parte y acompañar, el caso de las querellas, pero después también la emergencia o la situación de vulnerabilidad emocional en que queda la víctima. Y bueno, sí, la reparamos. Acá está el auto robado, acá está la deuda, pero el daño emocional es muchas veces inconmensurable. Por eso es necesario un monitoreo y un seguimiento de qué ocurre en la cabeza y en el corazón de aquel que ha sido víctima de un delito o un familiar que lo tiene a él como también damnificado. Roy, recién dijiste que no querías meterte en el hecho de garantismo o no garantismo, y sin meternos, yo te diría que los defensores de los delincuentes, vamos a llamarlo así, o procesados, no son delincuentes todavía, son garantistas. Son garantistas. Tienen que ser garantistas, pero de por sí tenés que ser garantista. Todos además queremos el derecho de tener la garantía y no que me metan preso y me fusilen sin un juicio justo y sin tener los debidos derechos, efectivamente. Pero del otro lado, el que defiende a la víctima, ¿en qué posición lo ponemos? No, claro, y por eso te decía que, y no para no entrar, sino porque creo que muchas veces se aborda de mala manera y utilizando conceptos de manera equivocada este juego o esta discusión entre la punición y el garantismo. Y la verdad que aun cuando haya una conceptualización social o popular del concepto del garantismo, producto también de esta grieta nefasta, de esta polarización nefasta, de esta suspensión del pensamiento y de la reflexión, yo no puedo caer en eso porque si no tengo que devolver el título de abogado. Entonces, lo que vos decís, Gustavo, es absolutamente cierto. Digo, las garantías para todos. ¿Por qué? Porque esas garantías también están pensadas por si en algún momento nadie está exento de quedar involucrado en un proceso de investigación penal. Pero no porque vaya a cometer un homicidio cualquiera. Digo, no, yo no voy a hacerlo simple. Vas manejando, se te cae el vaso que tenías en la mano, chocaste y necesitas la garantía de que vos no sos un delincuente que quería matar a alguien y saliste a la calle a matar, sino que te pasó algo. Entonces también están pensadas desde un punto de vista individual y no colectivo. Entonces a veces, de vuelta, por un lado la falta de reflexión producto de la grieta, y también, y esto sí lo justifico, sentimientos exacerbados en una ciudad que convive con la inseguridad y la violencia hace mucho tiempo y cada vez peor, llevan a un punto donde no se entiende bien qué es cada cosa. Entonces, sin cuestionar esto, creo que el rol de la víctima como parte fundamental, no querida, no buscada, en el marco de la investigación de un delito, tiene que ser privilegiado en el sentido del cuidado. Y así como hemos avanzado en legislaciones que dejaban atrás procesos penales escritos, oscuros, más inquisitorios, y hemos avanzado, creo que en ese punto bastante bien, en juicios acusatorios, donde el fiscal es el que lleva adelante la investigación, se busca la oralidad, la publicidad de esos actos. Bueno, todavía no hemos hecho los suficientes avances
pensando en las víctimas. Recién cuando yo publicaba la firma de este convenio, una vecina, con derecho, me decía, el Estado tiene que evitar el delito. Yo comparto eso. Pero cuando se produce el delito, yo he recibido permanentemente, como presidente de la Comisión de Control, víctimas que piden ayuda y auxilio. Entonces digo, tener un espacio institucional para brindar ese acompañamiento y ese auxilio no es menor, por más que la obligación primera del Estado sea evitar de que te roben. Ahora, si te robaron, si te entraron a tu casa, si además el que te robó vive a la vuelta de tu casa y te amenaza todos los días, y encima no te enterás cuando el juez le da una libertad, bueno, es durísimo. Entonces digo, también tener un espacio de diálogo, de discusión, de monitoreo, para hacer aportes a esos procesos institucionales que muchas veces dejan de lado a la víctima, es fundamental. Y es fundamental también que no dejemos al gobierno local fuera de esa discusión. Porque el gobierno local, o sea, la municipalidad, el consejo, no tienen patrulleros, no tienen policía, no definen jueces, no definen fiscales, no modifican el Código Procesal Penal, mucho menos el Código Penal. Ahora, en el cuidado humano de la víctima dañada por el delito, sí. De hecho, hay una dirección de víctimas en la municipalidad, creada por ordenanza de este consejo, y nosotros, por un proyecto de mi autoría, le dimos a esa dirección de víctimas una misión muy particular para un delito que estaba ocurriendo en Rosario, que era la víctima de la usurpación narco. Y eso sí requiere de la ciudad, tomando en consideración que están pasando cosas que antes no pasaban y que requieren entonces una actualización del instrumental con el que damos respuestas. Bueno, justo viene una modificación del Código de Convivencia, ¿no? En Rosario, con, bueno, yo diría, para discutir largo y tendido, más que nada, fundamentalmente porque si se va a modificar el Código de Convivencia, uno tiene que pensar que se va a modificar por el futuro lustro, por el futuro, los próximos 10, 15 años. No es que vas a hacer una ordenanza macro para 1 o 2 años. Hay que tratar de hacerlo por más tiempo y tenemos que pensar no solamente lo actual, sino lo que va a venir. ¿Ustedes ya lo han analizado? ¿Ya tienen definición en todos los casos? Sí, nosotros tenemos postura sobre cada uno de los casos, porque a la par del proyecto presentado por el intendente, nosotros somos el único espacio de oposición que presentamos un proyecto propio, integral, de reforma del Código de Faltas. Porque creemos que es fundamental en eso, por varios motivos. Primero porque las conductas que hoy generan malestar, angustia a los vecinos de Rosario no existían cuando se sancionó el actual Código de Faltas allá por la década del 80. No tenías vecinos en el año 80 que denunciaban aprietes de cuidacoches cuando iban a dejar el auto para ir a comer algo a la cabaña. ¿Te acordás la cabaña? Que quedaba Oroño y Moreno. No tenías ese problema. Hoy dejás el auto en Pichincha y vienen bandas organizadas de cuidacoches que te dicen 200 pesos o move el auto, viejo, porque si no te lo rayan. Ni hablar cuando ibas a ver un partido de fútbol. Los vecinos del año que vivían, o que viven, pero que atravesaron esa experiencia del año 80, cuando llegaban a la rotonda de Oroño y Pellegrini, no tenían que estar peleándose con un limpiavidrio que a fuerza de presión les decía te lavo el vidrio, rayándotelo, y bueno, problemas que ocurren hoy. Con lo cual, digo, esas faltas que no están contempladas tienen que estar contempladas en un nuevo Código de Convivencia. Porque además también, muchas veces la falta que se tiene como poco importante es la primera instancia de la comisión de un delito. Primero el cuidacoche intenta apretarte de una manera sugerente. Cuando comete el apriete y vos le das plata, estás en el marco de un delito de extorsión. Por eso la municipalidad tiene que llegar antes. Porque si no, después vos vas, Gustavo, a la justicia y te pregunta el juez, bueno, ¿y tiene la prueba de que lo apretó? No, porque el momento es efímero. Entonces nosotros decimos, la falta tiene que ser la sola presencia de bandas organizadas ofreciéndote cuidar servicio de cuidarte el auto, porque en realidad lo que te estás cuidando de ellos mismos. Entonces digo, ahí tenés un tema. Y después también tenés que avanzar en una justicia de faltas que deje de ser, como lo define la actual ordenanza, la actual ordenanza no porque está derogada, pero nunca aplicada a la nueva, delegados del intendente.
Hoy, los jueces de falta son, por ordenanzas, delegados del intendente, el brazo armado del intendente o de la intendenta. Claro. Tenemos que avanzar en una justicia de faltas que deje de tener carácter administrativo y pasa a tener carácter jurisdiccional. ¿Qué te garantiza eso? Que vos como imputado puedas defenderte mejor en una falta de tránsito, por ejemplo, pero también puedas ir a reclamar respuesta para cuando tu vecino a las 2 de la mañana de un día hábil te puso los parlantes a todo trapo y vos no pudiste dormir, porque el ruido molesto es una falta. Entonces tenemos que actualizar todo eso que ha quedado desactualizado. Es una buena oportunidad, porque además también, como vos decías, reformular todo eso mejora la convivencia y mejora la calidad de la respuesta del Estado cuando vos te encontrás solo frente a alguien que incumple ese pacto social de fondo que existen detrás de estos proyectos de códigos de convivencia. Roy, ¿cómo estás? Te habla Ailén Cordones. Bueno, específicamente quería preguntarte con respecto al abordaje de esas víctimas. ¿Cuáles serían en profundidad, cómo sería ese abordaje que llevarían a cabo y mediante qué instrumentos? Bueno, yo te pongo el ejemplo de las víctimas de usurpaciones narco. ¿Por qué lo digo? Porque así como la inseguridad cambia muchas cosas, y vos volvías a tu casa y no tenías que avisar, hoy tenés que avisar, che, salgo, esperame en la puerta, nos pasa a todos. Dejé el auto en la cochera, fíjate desde el balcón que estoy cruzando. Digo, situaciones que tomamos casi como habituales en Rosario, pero que son pequeñas pérdidas de libertad que diariamente la inseguridad produce. Pero a la par de eso, la inseguridad cambia hasta los delitos. Yo cuando estudié, y hablaba de la abogacía, cuando estudié el delito de usurpación en la facultad, era el típico caso de aquel que se metía en una casa que no le pertenecía y no se quería ir, el que ocupaba un terreno fiscal y no se quería ir. Hoy en Rosario, sobre todo en barrios muy puntuales como Barrio Plata, en Nuevo Alberdi, en la zona noroeste de la ciudad, tenés bandas dedicadas al delito de usurpación. Te empiezan a apretar mediante amenazas, te dejan notas en la puerta, te dejan una bala, te tiran un piedrazo, buscando que vos te vayas de tu casa. ¿Para qué? O sea que me llama mucho la atención lo que estás contando, porque vos sos concejal, estudiaste abogacía y estudiaste usurpación. Y hay otro concejal que no sé si estudió mucho la abogacía, pero usurpó y llegó a concejal también. Bueno, hay diferentes experiencias en el consejo que también... ¿No usurparon un tambo? ¿No tenían usurpado un tambo? Sí, con varias sentencias de desalojo. Por eso digo, el delito de usurpación que tal vez vos mencionás tenía que ver con la tipificación tradicional. Ahora, la inseguridad llegó a tal punto que ahora tenés bandas dedicadas al apriete para usurparte la casa y ponerlo al servicio de la venta de drogas. ¿Qué pasa allí? En la usurpación tradicional, y no me quiero poner técnico, pero es fundamental entenderlo, en la usurpación tradicional, el usurpado quiere recuperar su casa, quiere recuperar su terreno. En la usurpación narco, cuando ocurre, el vecino, muerto de miedo, no quiere volver más a su casa. Entonces ahí tenemos un problema, que cuando llegamos a perseguir el delito llegamos tarde, porque ese vecino no quiere volver más, porque por ejemplo tenía en su momento a la banda de Los Gorditos, que dirige y sigue dirigiendo de la cárcel Brandon Bay, dedicado a eso. Entonces no querían volver más. Entonces, ¿qué dijimos? A ver, ¿cómo podemos ayudarlos? Por un lado, le damos un espacio para que esa persona que está siendo víctima de ese delito lo pueda ir a denunciar antes, porque muchas veces no encuentra el acompañamiento, siente que porque tiene un boleto de compraventa no tiene derecho a reclamar, y sí, tiene derecho a reclamar aunque no tengas escritura. Pero Roy, hoy con narcos o no narcos, te usurpan una propiedad. Decime el tiempo entre que uno va, hace la denuncia en la policía, en el juzgado y te devuelven la propiedad, pasa. ¿Cuánto tiempo pasa? Normalmente hoy, No, a ver, pasa un 10 años, 12 años. Un montón de tiempo. A ver, si esa persona, vamos más claro, te usurpan una casa en el centro de la ciudad. Sí. Y el indamnificado es una persona que ha podido estudiar, tiene estudios secundarios, terciarios, tal vez, bueno, siente que para recurrir a la justicia pasa un montón de tiempo, hay un abismo entre que llega la respuesta. Cuanto más eso ocurre
en un barrio, yo di lugares determinados porque hemos recibido denuncias, personas que por falta de información, por desconocimiento, por sentirse al margen, vulneradas, o esto, no tengo la escritura, pero hace 35 años que vivo, no tenés derecho a que te usurpen la casa. Ahora, encuentran que ir a reclamarle al Estado eso es la historia sin fin. Inclusive entonces, hay usurpaciones legales. Sé que te tenés que ir a comisión, avísame, ya que tenés el reloj, avísame. Hay usurpaciones legales que son increíbles, ¿no? Vos alquilás una propiedad, contrato de alquiler, la persona tiene un hijo, termina el contrato de alquiler, decirle a un juez que lo saque a alguien que tiene un hijo en una casa tuya y que vos le contrataste el alquiler, se venció a los 2 años, año y medio, 3 años, y no se quieren ir y no te pagan más. Decime, ¿cuánto tiempo tenés para sacarlo? No, pues por eso es muy complicado. Ahora, este tema de cómo la municipalidad también puede aportar, porque después tenés problemas a la hora de la investigación. Cuando llegan las denuncias, vos sos vecino de Barrio Plata y ya te amenazaron 3 veces. Fuiste 3 veces a la policía, al centro territorial de denuncia, fuiste a la fiscalía, y por cada una de esas denuncias hicieron un acta donde dice fulano de tal denuncia amenazas. Cuando ocurre la usurpación, el Estado no, y por eso tenemos que pasar del Estado bobo al Estado inteligente, no reconstruye la historia diciendo, claro, la usurpación que se produjo hoy es resultado de las amenazas que hace 3 meses vienen denunciando. Sí. Entonces, es necesario, digo, y ahí tratando de responder la pregunta, el acompañamiento para que eso no sea investigado solamente como una amenaza, sino que sea investigado como la etapa preparatoria de un delito mayor que va a ocurrir después. Bueno, entonces ahí el Estado te cuida y te protege de una manera distinta. Hoy, taller de chapería, uno de los mejores es Fisherton. Taller de chapería y pintura. Está demacrado el dueño del taller, está demacrado. Le pidieron hace 15 días 60.000 pesos por mes la bandita esta de apretadores de comercio. No sabe qué hacer. Dice, voy a cerrar el taller, no sabe qué hacer. Lo cuenta en Voz Populi. Decime, ¿quién es el que hace algo por esto? A ver, tengo el deber de decirte que me llame y lo ayudamos. De verdad te digo. Sí. Porque si bien hay situaciones que uno escucha por comentarios y demás, estos casos particulares no lo podemos dejar pasar, porque ocurren, y nosotros nos hacemos... Claro que ocurre. 60 lucas por mes le están pidiendo. Beto Riva, ¿sabés quién es Beto Riva? No. Titular del sindicato trucho de vendedores ambulantes. Sí, claro, sí. En el 2019, en septiembre, cayó a un hotel céntrico de la ciudad a apretar un conjunto de emprendedoras diciéndole que eran todas trabajadoras en relación de dependencia y que si no le pagaban a él no podían funcionar. Ya lo hacía Beto Riva antes, iba a apretar al que vendía pochoclo en Parque Regional Sur, iba a apretar al que vendía hamburguesas en no sé qué, y esas personas se sentían indefensas y pagaban, o se mataban a trompada, pero pagaban la mayoría. Nosotros llegó el reclamo, los acompañamos, lo denunciamos, y hoy Beto Riva está imputado por tráfico de influencias. Sí. Porque la Fiscalía entendió que había un delito de tráfico de influencias porque decía que tenía contacto con Ministerio de Trabajo, con CAFIP, que te podían cerrar el negocio si no arreglabas. Entonces digo, yo creo que a la par de la ineficiencia o del fracaso del Estado en todo su conjunto de cuidarte, también no tenemos que caer en el acostumbramiento y en el pensar que son todo lo mismo o que ya el destino conmigo tiene sentenciado de que me van a usurpar o me voy a tener que ir. Sí. Y hay que dar la batalla, y esa batalla es en todos los ámbitos. Si tuvimos la oportunidad de tener esta entrevista, Gustavo, y conoces a esa persona, pasame el teléfono y lo vamos a ayudar, lo vamos a ir a una comisión, vamos a ir a fiscalía, porque obviamente el problema es tan grave que no puedes dar todas las respuestas, pero si tienes la oportunidad de dar una respuesta, porque también está el tema de la ejemplaridad. Sí. Si Beto Riva iba, apretaba y las chicas pagaban, como otros negocios en el centro que pagaban, el tema seguía. Bueno, yo creo que en esto hay que tener una actitud, por eso digo, hay que salir en estos temas de la polarización estúpida,
de ver todo con la óptica de la grieta nacional, entonces esto es kirchnerismo versus antikirchnerismo, macrismo, antimacrismo, no. Acá, en este tema, hay una sola grieta. Los que de cualquier lugar intentamos luchar contra las mafias, y lo hemos demostrado, y aquellos que o hacen la vista gorda, o juegan a la política barata, tribunean, o en otros casos son cómplices. Para entender lo que es la grieta, claro, para entender lo que es la grieta, el Pillín era socio de los monos, Barra Brava de Central, Barra Brava de Ñul. Más grieta que esa, Central y Ñuls, bueno, eran socios, los Barra Bravas eran socios, o siguen siendo socios de locuras, ¿no? O sea que la grieta la están usando para hacer negocios y fundamentalmente para hacer negocios non santos. Y eso es lo que también nos pasa en la ciudad, y cuando uno ve la crisis de violencia y de inseguridad que atraviesa Rosario hace mucho tiempo, y compara, y basta, entren a La Voz de Córdoba o al diario, creo que Los Andes de Mendoza, probablemente no se van a encontrar con noticias como la que ocurren en Rosario. Entonces digo, o caemos en la ingenuidad de pensar que este es un problema de coyuntura y de mala gestión de gobierno, o nos damos a la tarea de, a la par de tratar de bajar la violencia en la coyuntura, y eso solamente se logra con presencia de fuerzas de seguridad. En este caso tienen que ser fuerzas federales, porque la policía la tenés corrompida. Pero eso tiene el efecto, Gustavo, del antitérmico. ¿Tenés fiebre? Bueno, te tomás un antitérmico, te baja la fiebre. Ahora, la fiebre es solamente la manifestación de algo que te está pasando en otro lugar de tu cuerpo. Nadie se enferma de fiebre, sino la fiebre te muestra que tenés... Bueno, lo que nos pasa en la superficie en términos de violencia descarnada por momentos en Rosario tiene que ver con consecuencias mucho más graves, de complicidades políticas, policiales, judiciales, y todas las semanas tenemos alguna noticia. Ahora es la fiscal Serena de San Lorenzo, que está siendo investigada por la Agencia de Criminalidad Organizada. Y hay que acompañar a esos fiscales como Edri, como Echapapietra, que contra toda esperanza los tipos avanzan y lo intentan apretar, le ponen palos en la rueda, los intentan desprestigiar, porque en definitiva la violencia que vemos en la superficie tiene que ver que está podrida a la base. Entonces, por eso yo no me sumé y no me sumo a críticas que solamente buscan o tener un minuto de fama o ser funcional a lo más oscuro que pasa en Santa Fe en materia de seguridad. O, digo, ¿no te resulta raro un tiroteo en Pichincha la semana previa a la salida del ministro Saín? Yo podré ser muchas cosas, intento no ser ingenuo. El tiroteo ocurrió y fue gravísimo, y gracias a Dios no pasó nada. Ahora, hay actores, algunos más visibles y otros más ocultos, que son reguladores de la violencia y de la narcocriminalidad en Santa Fe. Y que cuando quieren rechazar cambios, te abren las compuertas, fluye la violencia en una ciudad que está atravesada por la marginalidad, la droga y las armas ilegales, e intenta desestabilizar. Cada uno tiene que decidir si se para del lado de ser funcional a esos actores o enfrentarlos más allá de las diferencias políticas que podamos tener con algunos nombres propios. Bueno, eso es lo que pasa a veces en Santa Fe, y que explica también la gravedad de la situación y de que no hay soluciones mágicas. Muchísimas gracias, Roy. Gracias por tu tiempo. Gracias, Gustavo. Un abrazo grande. Saludos para todos allí. Roy López Molinas, concejal de la ciudad. Hemos